ver si me deja o no. Grabar. Bien, nos había faltado solamente la capacidad de cambio, que es la capacidad de cambiar frente a cualquier situación que se presente, y la capacidad de ritmo, que es la capacidad del ser humano de mantener un ritmo constante ante de cualquier ejecución, ya sea caminando, corriendo, saltando, nadando, bailando, lo que sea. Bueno, gente, estoy grabando. Ale, no probé el celular, pero se escucha feo ahí. Estoy grabando, así Acá que se escucha bien. si alguno no, el Lito, por ejemplo, si no logra escuchar, le pasamos el video después. Ahora empezó a llover y tengo techo de chapa, así que por ahí interfiere el sonido. Vamos con lo que son las capacidades condicionales. Tenemos acá las definiciones de las capacidades condicionales. Vamos a empezar con la capacidad de resistencia. Diferentes autores durante varios periodos de tiempo se han dedicado a estudiar la resistencia. La resistencia es una de las capacidades que más se entrena y a su vez es una de las capacidades que más se mejora. Y es muy importante porque es la que más se manifiesta en el deporte, en este caso el fútbol. Si nos ponemos a pensar, 90 minutos en movimiento, estoy incidiendo mucho sobre esta capacidad. Casi todos los autores van a coincidir en que la resistencia es una capacidad que está muy relacionada con el sistema cardiorrespiratorio y que se trata de tratar de resistir o de aguantar un esfuerzo. Cuando digo un esfuerzo, no digo corriendo, digo un esfuerzo porque resistencia puede ser ante cualquier esfuerzo físico, nadando, bailando, corriendo, haciendo sentadillas, a veces. Todos son esfuerzos durante un periodo de mediana o larga duración. Si vemos a Harre, dice que puede ser definido como la capacidad del organismo de luchar contra el cansancio en ejercicio físico de larga duración. Más o menos lo mismo que dije yo. Si ven, otro dice que resistir a la fatiga, entendiéndose la fatiga como la disminución transitoria de la capacidad de rendimiento. Voy a ver el chat. No des pelota. ¿No? Bueno. Entonces, las definiciones de resistencia son más o menos, van por ahí. Capacidad de aguantar, de resistir a la fatiga o de retardar el proceso de fatiga o de capacidad del organismo de mantener de la lucha contra el cansancio, contra la fatiga. ¿Vamos? Se puede clasificar de diferentes formas. La resistencia puede ser local o general. Resistencia general es una resistencia que involucra todo el organismo, todo el cuerpo. Y una resistencia local es una resistencia que involucra una parte sola del cuerpo. Por ejemplo, voy a mover el brazo durante 45 minutos, estoy haciendo un ejercicio, un esfuerzo de resistencia local. Voy a correr durante 20 minutos, estoy haciendo un esfuerzo de resistencia general. Después, según la modalidad deportiva, puede ser o general o específico. ¿Ah? General son los esfuerzos que se aplican para todos los deportes en sí. Y específico es algo que se da para un deporte en particular. Desde el punto de vista de los sistemas energéticos, puede ser aeróbico o anaeróbico. ¿Vieron cuando hablamos del sistema anaeróbico láctico? Bueno, ¿de qué se trata de hacer en el sistema? De resistir a un esfuerzo
durante mucho tiempo, que era más de 20 segundos hasta 1 minuto y medio, ¿se acuerdan? ¿Qué estoy resistiendo ahí? Estoy resistiendo la velocidad durante mucho tiempo. ¿Qué hace eso? Genera ácido láctico. Después, según el periodo de tiempo, según la duración del esfuerzo, la resistencia puede ser larga, medio, corta, no tiene misterio, y se puede relacionar la resistencia con las otras capacidades. Se puede relacionar con la fuerza, se puede relacionar con la velocidad, entonces puede ser resistencia a la fuerza o resistencia a la velocidad. Cambio de diapo. Acá tenemos un esquemita para que le quede más claro cómo se puede clasificar la resistencia. Si vemos en rojo, tenemos la resistencia anaeróbica. Si recuerdan, anaeróbico, cuando la demanda, cuando la oferta de oxígeno no puede suplementar la demanda supera la oferta. Entonces, puede ser láctico o aláctico, que ya lo hablamos en la clase pasada, no voy a detenerme mucho sobre eso. Y la resistencia aeróbica puede ser continua o fraccionada. Resistencia aeróbica continua es cuando los esfuerzos no se detienen. Se hace donde lo principal es seguir el periodo de tiempo sin parar. Por ejemplo, las carreras continuas que son famosas, correr 20 minutos al mismo ritmo o cambiando de ritmo, pero sin parar. Eso se llama método de resistencia continua. Fraccionado, cuando se divide el volumen total, vamos a hacer 40 minutos continuos. Esa es una forma de entrenar la resistencia. Ahora, si hacemos, dividimos los 40 minutos en 4 bloques de 10, estamos entrenando la resistencia de forma fraccionada, fraccionando el volumen total que sería de 40 minutos. El método continuo puede ser uniforme o variado. Continuo uniforme es cuando la velocidad o la intensidad del ejercicio se mantiene siempre igual. Por ejemplo, el trote continuo, correr a la misma intensidad, si no hay subida, si no hay bajada. Sí, Fernando. Fernando Paiva. Sí, Fernando. ¿No me estás escuchando? ¿Me escuchás, Fernando? Yo sí. ¿No me escuchabas? No sé, que me levantó la mano acá, pero no sé. Bueno. Continuo uniforme. ¿Cuándo? Él puso en el Sí. chat que no escucha. ¿Él no escucha? Fernando Paiva puso en el chat que no escucha. Pero será porque él... A ver, alguien que le escriba que trate de... que trate de activar el audio en el teléfono. O no escucha por el ruido de las chapas, porque acá está hecho chapa y haciendo ruido. ¿Cuál es el? No, Fernando es el Motorola 6, Moto 6, algo así. el nombre de... Bueno, sigo. Continuo variado es cuando el esfuerzo no tiene pausa, por ejemplo, 20 minutos de duración, pero lo que va variando es la intensidad. Por ejemplo, corro rápido, después troto, después hago galopa, después troto marcha atrás, sin parar de moverme. Hago 3 lagartijas, después 5 sentadillas y sigo trotando, sin parar de moverme durante esos 20 minutos, pero sí voy cambiando la intensidad, va subiendo y bajando. Entonces, un continuo variado. Después, dentro del fraccionado,
tenemos lo que es el intermitente, que son trabajos donde la pausa es igual o sea, ¿se acuerdan que fraccionado es cuando divido un periodo de tiempo por fracciones? El intermitente se divide en bloques, por ejemplo, 40 minutos se divide en 4 bloques de 10, y ese bloque de 10 tiene periodo de trabajo y periodo de micropausa, que esa pausa tiene que ser igual o mayor al periodo de trabajo. Después no vamos a detener más sobre este método porque es uno de los métodos más utilizados en el fútbol, pero vamos a hablar más adelante. Y el intervalado también es un método fraccionado, pero es... Bruno, Sí. Bruno, ¿podrías repetir, por favor, periodos de trabajo y periodo qué? Si ves en las últimas diapositivas tenés más detallado ese método, Nancy. El periodo en el intermitente de trabajo es igual o mayor a la pausa. O sea, la pausa es igual o mayor al trabajo. Si yo trabajo 30 segundos de intermitente, la pausa tiene que ser de 30 segundos más. No puedo trabajar 30 segundos y descansar 20 porque no estaría haciendo trabajo dentro de este método. Cuanto menor es la pausa, más intenso es el trabajo. Pero igual, no quiero detenerme mucho en el intermitente porque más adelante vamos a hablar bien detenidamente sobre eso. Vamos a ver los aportes metabólicos y la característica fisiológica del método. Después, dentro del fraccionado, tenemos lo intervalado. Lo intervalado es cuando el tiempo de trabajo dura mucho más que el tiempo de pausa. Por ejemplo, voy a hacer un trabajo de 20 minutos, hago 4 bloques de 5 minutos de trabajo y pongo 2 de pausa. El volumen total del trabajo va a ser de 20 minutos, pero voy a tener pausas de 2 minutos. ¿Qué pasa? La pausa va a ser mucho menor al tiempo de trabajo. Entonces no tiene características para hacer un intermitente. Ese es el método intervalado. También es muy utilizado y también vamos a hablar más adelante cuando veamos los métodos de entrenamiento de la resistencia. Otro método que no lo puse acá, que está muy bueno, es el iterativo, que tiene características similares al intermitente, pero la relación trabajo-pausa es diferente. Sigo. ¿Quién habló? Isma. Sí. Si vos generás una pausa muy larga, sí, no perdés el entrenamiento de resistencia, como que volvés a recuperar y que como que volvés a cero. ¿Cuánto tiempo demorás en decir, bueno, ya no es resistencia, se recuperó, aunque, no sé, vos decís, si trabajo 5 minutos, después descanso 5 minutos, los siguientes 5 minutos es casi que empezás de cero. Sí, esa es una pausa muy larga. Igualmente, justito la pregunta que vos me hiciste me da la iniciativa para empezar a hablar del siguiente tema, que son las áreas funcionales. Se ve que estuviste estudiando, Isma. Igual que hoy, viste que vos me preguntaste y era la siguiente diapositiva sobre tu pregunta. ¿Te estás anticipando? Lo que pasa es que Lima es un adelantado. Tiré el pelotazo y pasó por arriba el golero. Sí, te voy a silenciar para que no hables. La relación trabajo-pausa en el tema del método de entrenamiento de resistencia generalmente es lo más importante, porque si yo no sé manejar esa relación trabajo-pausa, mi objetivo al entrenar esa capacidad no se va a cumplir. Igualmente vamos a hablar, cuando hablemos de los métodos de entrenamiento, vamos a hablar específicamente de cómo tiene que ser esa relación trabajo-pausa de cada método según mi objetivo dentro del entrenamiento de la resistencia. Justamente eso es lo que yo quería hablar en estas siguientes diapositivas. Yo puedo entrenar la resistencia según 4 zonas de entrenamiento. Yo puedo hacer un regenerativo, por ejemplo, y estoy entrenando la resistencia. No voy a mejorar esa capacidad, pero la estoy entrenando y mi objetivo va a ser de regenerar. Puedo hacer un trabajo subaeróbico o puedo trabajar el VO2 máximo. Esas 4 son las zonas de entrenamiento de la resistencia. Si ven la diapositiva acá, ven dónde está el indicador, se lo llama área funcional.
va a depender de cada persona. Esas áreas funcionales se miden según la frecuencia cardíaca y va a depender de cada persona según cuántas pulsaciones va a estar en un área funcional o en la otra. Acá yo les puse abajo, al lado del área funcional, zona de entrenamiento. Fernando, ¿consiguió? ¿Está escuchando ahora o no? ¿No saben? Sí, perfecto, Bruno. Dale, sigo entonces. Paró la lluvia. Bueno, ¿les Sí, quedó recogí claro? la ropa, no sé, ¿no? ¿Les quedó claro lo que son las áreas funcionales? Son la zona de entrenamiento de la resistencia. Yo tengo la primera área funcional, que es el área regenerativa. Si yo hago ciertos trabajos dentro de la resistencia con ciertas características, yo voy a estar incidiendo sobre esta área. Si yo hago otros trabajos donde la frecuencia cardíaca del jugador va a ser mayor, más alta, voy a estar incidiendo sobre el área subaeróbica, que tiene sus beneficios, sus ventajas y desventajas, trabajar sobre esta área también. Después, si la frecuencia cardíaca del jugador es más elevada todavía, puede estar trabajando sobre el área superaeróbica, que también tiene su beneficio, que lo vamos a ver más adelante. Y si trabajo con mayor intensidad, voy a estar incidiendo sobre el consumo máximo de oxígeno o el VO2 máximo. No sé si han escuchado, también es otra zona, otra área de entrenamiento dentro de la resistencia que tengo que entrenar en esas 4 áreas de entrenamiento, pero tengo que tener el conocimiento para saber cómo entrenar cada área, qué pasa si me equivoco en un área o en la otra, y los beneficios, ventajas y desventajas de cada una de esas áreas funcionales o zonas de entrenamiento. Si nadie tiene ninguna pregunta, vamos a la primera área funcional, que es el área regenerativa. Ya vamos 20 minutos. Todos han escuchado en su vida a alguien que haya hablado sobre el regenerativo. El regenerativo en sí es un área, una zona de entrenamiento, un área funcional, de muy baja intensidad. Tiene diferentes objetivos regenerar. ¿tá? Generalmente se lo utiliza para barrer sustancias de desecho, para hacer circular la sangre con una muy baja intensidad, hacer circular la sangre en los músculos, luego de estímulo o de esfuerzos de muy alta intensidad, y hacer circular la sangre y regenerar, oxigenar el cuerpo, el músculo nuevamente. ¿Sí, Sonia? ¿Sí, Sonia? Pará, que estaba desactivado el audio. Dale. Desde que empezaste con la diapositiva te escucho entrecortado, no sé si solo yo o qué, o mi internet. Puede ser mi internet, que no tengo fibra óptica y es muy mala acá. Pero igualmente estoy grabando. Sí, te sigo escuchando. Ah, Hola. está. Dale, desactivo Puede el ser audio. la internet, que es mala. Te escucho re entrecortado. Yo no te escuché bien tampoco. Está igual, Problema de dale, internet. seguí. Bien. Esta área funcional siempre la utilizamos en la entrada en calor, porque al principio comenzamos a hacer ejercicios de baja intensidad, de movilidad, trote, jueguito con pelota, lo que sea, y siempre comenzamos con ejercicios de intensidad baja. Entonces, cuando hacemos esos ejercicios estamos utilizando esta área funcional. Y también se utilizan después de los entrenamientos o al otro día después del entrenamiento para acelerar los procesos de recuperación de los jugadores. A veces se utiliza esta área funcional regenerativa demasiado, ¿sí? Principalmente con el objetivo de acelerar los procesos de recuperación. Vamos a ponernos a pensar, cuando hacemos esfuerzos, ejercicios de demasiada intensidad, cuando hay golpes, por ejemplo, cuando
corremos muy intenso, que hace que por el golpe... Sí, ¿quién levantó la mano acá? A ver. Sí, Sonia. Sonia y Bote. Sí, yo, Bruno, Sí, los ejercicios regenerativos van a depender de lo que vayamos a trabajar, ¿no? Sí, ¿no? el regenerativo es el área funcional. Vos al principio de entrar en calor, siempre vas a hacer ejercicios de baja intensidad. Entonces vas a estar trabajando sobre esta área funcional, por más que tu objetivo no sea regenerar. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca del jugador va a ser una frecuencia cardíaca baja de menos de 120 pulsaciones por minuto. Entonces voy a estar incidiendo sobre esta área funcional. Ahora, ¿qué pasa? Vuelvo a la idea que tenía yo, que generalmente se utiliza esta área funcional, haciendo trote y todo eso, como instrumento, como con el objetivo de querer acelerar los procesos de recuperación. Entonces, cuando hay golpes o cuando hay esfuerzos demasiado intensos, el músculo tiene lesiones que son micro lesiones a nivel celular, a nivel de la miofibrilla, por ejemplo, se rompen, que nos sentimos muchas veces porque son tan chicas que no llegan a causar esa sensación de dolor. Pero ¿qué pasa? Igualmente se rompen esas miofibrillas, ¿se acuerdan? Cuando vimos la diapositiva de la miofibrilla, estas miofibrillas, que son insignificantes si vemos el tamaño del músculo, se rompen. ¿Y qué pasa? Cuando se rompe cualquier fibra o cualquier parte de nuestro cuerpo, genera un sangrado, una hemorragia. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Manda más sangre a la zona donde hay una ruptura, para donde en esa sangre van a traer proteínas y toda otra sustancia que ayudan a recuperar el músculo, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un sangrado. Y cuando se rompe el músculo, genera una hemorragia, empieza a sangrar continuamente. Si nosotros hacemos que circule la sangre en una zona que ya tenemos alguna fibra rota, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir aumentando el tamaño de la lesión. Ese sangrado va a seguir aumentando y afectando las otras áreas. Entonces, después de ejercicios intensos, hace unos años ya que no se está recomendando hacer más trabajo regenerativo. Sí al otro día o a los 2 días. ¿Se acuerdan antes que se jugaba un partido de fútbol y después de jugar el partido se corría 12 minutos alrededor de la cancha para regenerar? Sí. Bueno, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Perdón, Bruno. Sí. Sí, Sonia. No, y con eso... No se escucha. A ver, repetir la pregunta. Con eso de las... Con esto de las Se escucha cortado. rupturas. No escuché nada. Fibra también. Ni siquiera si es Sonia o si es Alejandro. ¡Ey, no, yo no soy! Es Ale. No se te escucha. Sí. Querías micrófono y no se te escucha nada vos. No se escucha nada. Chelo, sí, Chelo. Sí. Tiene la voz afeminada también. Chelo. Que eso lo que explicaba sobre lo regenerativo, pasa parecido también con el tema de la flexibilidad, ¿no? Que viste Sí, que también, una sesión fuerte, por ejemplo, estiran y es lo mismo. Cuando Sí. con la sesión fuerte, con micro roturas y todo eso, y al estirar se agrandan las microlesiones. las roturas. Sí, igual cuando demos flexibilidad vamos a hablar bien sobre eso también, pero tiene razón el Chelo. Son errores antiguos que se siguen cometiendo en la actualidad por falta de conocimiento. Obviamente, el tema de fisiología antes
no era como el de ahora. Se han hecho diversos estudios y se ha ido mejorando eso. ¿Sí, Nando? No, que antiguamente, como dijiste vos muy bien, se trabajaba todo el tema del trabajo regenerativo. Ahora lo que se apunta más cuando tenés una lesión que te genera un hematoma es hacer, por ejemplo, un drenaje linfático o si no, trabajar con ventosa. Crioterapia, hielo. Sí, sí, hielo y después haces un trabajo de rehabilitación también. Sí. Y si complementás con ventosas, que lo que hace es desintoxicar la sangre y te purifica, también el drenaje linfático. Sí. Chelo. No, nada, ya hablé, ya hablé. Dale, bueno, sigo. Entonces, lo que tenemos que tener conciencia es que no siempre tenemos que hacerle regenerativo después del ejercicio. ¿Cuándo podemos hacer regenerativo? Después de cierta pausa. O sea, yo hice un esfuerzo muy, muy importante, provoqué microlesiones en mis células musculares. Ahí descanso, hielo sin estirar. 10 minutos nos quedan, por la duda. Hielo sin estirar y reposo. Al otro día que mi cuerpo, yo ya comí, ya metabolicé sustancias para ir a reparar, a regenerar, sobre todo proteínas, esa área que se rompió, ahí sí puedo hacer lo que se dice barrer las sustancias. ¿Qué hago? Circular la sangre, que va a oxigenar la zona donde está la lesión, va a venir sangre nueva, y ahí sí va a ser favorable para recuperar el músculo. Pero no el mismo día, al otro día o 2 días después, dependiendo del tamaño de la lesión. Lo mismo pasaba cuando había un desgarro. ¿Vieron cuando hay un desgarro? Antes lo que hacían era decir un mes de reposo, por ejemplo, por decir un periodo de tiempo. Ahora no, ahora te dicen, a los 3 días cuando desinflame, empieza a caminar. Justamente por eso, para hacer circular la sangre, que llegue sangre nueva, con oxígeno, oxigenada, a la zona donde está el hematoma, la ruptura esa, donde estaba la hemorragia, y ahí empieza a recuperar, a regenerarse de forma más rápida esa lesión que había. ¿Alguien tiene alguna duda? Isma, Sí. ¿Quién habló? Si Isma Murillo, si detectás que tenés una contractura o algo de eso, no podés, aunque esperes un día, 2 días, darle a full de bomba. Tenés que, en esta parte regenerativa, es más suave. Estamos hablando de área funcional regenerativa. No estamos hablando de intensidad alta. Menos de 120 pulsaciones por minuto. Si tenés Pero darle continuidad, al otro día o a los 2 días seguir entrenando, pero suave. Si no hay edema, inflamación, seguramente el fisioterapeuta o la persona que vaya a atender va a saber eso. Va a depender del tamaño de la lesión, pero sí. Cuando hay lesiones musculares estamos hablando. Cuando hay lesiones articulares por torcedura y eso, ahí ya es diferente. Ahí tengo que primero inestabilidad, o sea, evitar que haya movimiento en esa zona para que no aumente la inflamación. Bien, efecto fisiológico del área funcional regenerativa. Activación aeróbica. ¿Qué significa activación aeróbica? Que yo voy a hacer un ejercicio, un esfuerzo aeróbico de más intensidad. Con esta área yo estoy preparando el organismo para ese esfuerzo aeróbico de más intensidad. ¿Se acuerdan que las mitocondrias eran fundamentales en la generación de energía para la resistencia aeróbica? Cuanto más mitocondrias y más grandes son las mitocondrias, más capacidad tiene mi organismo de metabolizar las grasas, las proteínas y los lípidos, la grasa, la proteína y los carbohidratos, tiene más posibilidad de metabolizar y de transformarlo en fuente de energía. El entrenamiento de esta área funcional aumenta el número de mitocondrias en la célula. Entonces, hay que entrenar esta área funcional también. Justamente por eso. ¿Por qué? Porque si aumento la mitocondria voy a preparar mi organismo para hacer
tener más energía para otras áreas funcionales también. Esta área aumenta la oxidación de grasas. Entonces, es una de las áreas, o se creía, ahora hay otras teorías un poquito más modernas, pero se decía que si una persona quiere adelgazar, esta área funcional dentro de lo regenerativo es la que aumenta mucho eso de quemar grasa. ¿Por qué? Porque la grasa, ¿se acuerdan que necesitaba de la sangre circulante dentro de su tejido adiposo para estimularse y que se desprenda esa grasa, después se van al torrente sanguíneo a través de las arterias y de los capilares, y la L-carnitina lo transportaba a la mitocondria para metabolizar y convertirlo en fuente de energía. Bueno, esta área funcional es fundamental para eso. Sí, Boté. Una pregunta, Bruno. Capaz que es un golazo lo que te voy a decir, pero preguntar, digo, pero la persona que suda mucho, ¿quema más grasa o no? No tiene nada que ver. Agradezco la pregunta. Eso es un mito que dentro de los mitos que yo venía hablando, que personas que van repitiendo sin ponerse a pensar las cosas, se sigue utilizando. ¿Se acuerdan que antes la gente salía a correr con bolsa de nylon en la barriga? O con campera de lluvia a los 35 grados en verano. ¿Por qué? O las saunas, la famosa sauna que había en la década de los 80. Porque se creía que el hecho de sudar adelgaza. En realidad eso es un mito. El sudor lo que hace es un mecanismo de termorregulación del cuerpo humano. Cuando nuestro cuerpo humano eleva la temperatura, para no pasarnos de la temperatura de 36, 37 grados, empezamos a sudar como mecanismo para enfriar esa zona que está muy caliente. Entonces, por eso que en verano sudamos más. Vieron que la gente piensa que en invierno no se queman calorías porque no se suda. En realidad eso es un error también. En invierno es cuando estamos más propicios a quemar calorías. En invierno se adelgaza más que en verano. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene que estar constantemente quemando calorías, acelerando nuestro metabolismo para poder mantener la temperatura corporal. Entonces, sudar es un mito que adelgaza. Sudar te deshidrata. Y la deshidratación puede ser hasta adversa para el cuerpo humano. Fíjense que en una temperatura extrema como la que tenemos en verano acá, una persona deshidratada no solo no va a adelgazar, sino que está propenso a un desmayo o algún problema en su salud por esa falta de conocimiento. Gracias por la pregunta, Boté. Vemos la característica de las áreas, características de la área regenerativa. Me pasó eso, estar deshidratado. Sí, ahora se hidratan cuando termine la Y reunión. desmayarme en una cancha de fútbol. Sí. ¿A quién le pasó? A mí me pasó este año, me sacó la policía de la cancha. Estaba deshidratado, me desmayé. Y sí, es inhumano jugar en la Liga Independiente, no debería estar permitido. Se hace una movida bárbara por la lucha contra el cáncer, que la gente no se exponga al sol en las horas pico, y se juega el fútbol expuesto al sol en la hora pico. Se hace una movida bárbara por la temperatura del ambiente, que no puede pasar 27 grados, y se juega con 40. Y bueno, nadie controla nada. Eso es una de los defectos que le veo yo a la Liga Independiente. Capaz que si sacaran Pensar los que fuiste goleador en esa liga, ¿no? La cantidad de cuadros sería más factible. El Melena tuvo un 5 por un desmayo. Un año jugando en la Liga Independiente también. Por el tema de eso, de Pensar que fuiste goleador ahí, ¿no? deshidratado. Bueno, nos queda 1 minuto y medio, así que traten de no interrumpirme si hago el cierre. El área regenerativa, como nos genera ácido láctico, se puede trabajar todos los días. No digo que vayan a tener grandes beneficios entrenando esta área todos los días. Si ven en el punto 2 acá, la concentración, la generación de ácido láctico,
es muy poco, 0,2 milimol por litro de sangre. Así que no tienen drama con eso. La frecuencia cardíaca es menor al 50%. Muy baja la frecuencia, las pulsaciones, los golpes del corazón por minuto son muy bajos. Puedo trabajar de 5 a 60 minutos. ¿Qué combustible utiliza? Ácidos grasos libres, o sea, grasa corporal, y ácido láctico. Y necesito, después de trabajar sobre esa área funcional, de 6 a 8 horas de recuperación. Todas las actividades que son trote suave están dentro de esa capacidad. Bueno, gente, si nadie tiene pregunta, me voy despidiendo. Dale, Vicente. Muchacho, a ver si alguno le puede dar una mano a Lito, que está con problemas porque se conecta y no presencia la clase. Estuvo 10 minutos, se fue, después volvió. A ver si podemos ver cuál es el problema que tiene, porque no está participando. La clase anterior fue lo mismo. A ver si lo podemos solucionar. Yo lamentablemente no estoy en Artigas,